Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Mi familia está obsesionada conmigo. Segunda temporada, capítulo 86 a 95. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. A la mansión habían llegado los heridos del accidente y le explicaban a Pereshati lo que había sucedido, cosa que la dejó pensativa, ya que no sabía qué podía hacer para ayudarlos, pero de repente fue sorprendida por Terdeo, quien terminó abrigándola ya que en la mansión hacía mucho frío. Y al día siguiente, Daniel estaba feliz de poder estar con su familia, pero por otro lado estaba muy preocupado porque notaba cómo día a día la felicidad de Pereshati se iba apagando. Cosa que le comentaba Terdeo, quien también estaba consciente de eso y no sabía qué podía hacer. Mientras Pereshati estaba desahogando sus frustraciones con Phineas. Y para mala suerte de ellos, la conversación fue escuchada por Daniel, quien al oír el motivo de la molestia de Pereshati decidió irle con el chisme al duque, por lo que al día siguiente vemos cómo la lleva al lugar del accidente. Y al momento de que vio cómo los trabajadores estaban usando los objetos religiosos que ella vendía, quedó impactada, ya que eran usados como anclaje para que así no se perdieran en las tormentas de nieve. El anciano los terminó llevando muy emocionado al pueblo, donde le terminan diciendo a Pereshati que su idea era muy buena y que iba a terminar ayudando a prevenir muchos accidentes en las tormentas. Pero a pesar de ver que todos estaban felices, ella no parecía satisfecha, ya que siempre era ayudada por Terdeo y no había podido hacer nada por sí misma. Pero de repente es sacada de sus pensamientos por él, ya que le pide jugar ajedrez, cosa que la sorprende, pero después de un rato se da cuenta de cómo él le está intentando dejar ganar, ya que quería mantener una conversación con ella. Por lo que ella comienza a decirle que lo admira mucho, porque es una persona muy capaz y que ha podido llevar muy bien todas las responsabilidades del ducado. Pero en ese momento Terdeo le explica que él no es tan capaz como piensa, que solo ha hecho los planes que su hermano había dejado, agregando que él también piensa que la que es muy capaz es ella, cosa que la sorprende. Pero como Terdeo estaba tan concentrado en la conversación, se olvidó que estaba intentando dejar ganar a Pereshati, y al momento en el que él le gana, ella decide dejar hasta ahí la conversación. A la mañana siguiente, Pereshati estaba pensando en cómo podría compensar todo lo que él ha hecho por ella, y termina yendo a ver a Phineas, quien le pide que lo ayude con su investigación, diciéndole que le ayudara con los libros de hechicería, para ver si encontraba algo que pudiera ayudarlos con la maldición. Además le explica que, derivado de su accidente con la princesa, terminaron revisando su habitación, encontrando así unos planos de un grillete y un montón de papeles con símbolos extraños, pero que no entiende para qué son, agregando que por accidente él terminó con el grillete en el tobillo y hasta ahora no había nadie que pudiera quitárselo, cosa que dejó sorprendida a Pereshati. Y una vez que se pusieron de acuerdo, ambos salieron de la biblioteca, aunque en el camino se encontraron con Terdeo, quien es sorprendido por un repentino saludo de parte de una joven de cabello negro, la cual termina en el piso, aunque más tarde vemos que se trata de una de sus primas, otra médico de la familia llamada Mia. A la mañana siguiente, cuando ella estaba en la biblioteca revisando los libros, queda completamente sorprendida al ver lo rápido que Phineas lee. Mientras, Mia estaba acomodando y limpiando la biblioteca en compañía de Sled, quien repentinamente llega corriendo hacia donde ellos estaban, escondiéndose de Mia, quien traía consigo un cigarro en la mano, cosa que molesta a Phineas y le pide a Pereshati que se lleve a Sled, pero ella, llena de miedo, no soltaba la pierna de Phineas, logrando por accidente quitarle ese grillete, cosa que deja sorprendido a todos. Pereshati estaba informando de todo esto a Terdeo, quien al notar que Mia se acercaba a ellos le cuestiona el por qué lo seguía, a lo cual ella se excusa diciendo que le traía un libro a Pereshati, e incluso se atrevió a preguntarle a Terdeo si es que ellos duermen juntos en la misma habitación, cosa que lo molesta, pero Mia continuó diciendo que quería ver la habitación que podría haber llegado a ocupar.
En ese instante, Terdeo le deja en claro que no debería de hacer ese tipo de comentarios, además de que no puede acercarse a esa habitación, llevándose consigo a Pereshati y dejándola sola en el corredor. En ese mismo momento, Phineas estaba tranquilizando a Islet, contándole una historia. Pero a la mañana siguiente vemos cómo él habla en privado con Pereshati y Terdeo, pidiéndoles que cuiden de Islet y dejándoles su última voluntad, ya que sabía que pronto su vida terminaría, explicándole que sus episodios se hicieron mucho más frecuentes, cosa que deja impactado a Terdeo. Y cuando Pereshati lo vio en ese estado, intentó calmarlo, diciéndole que ella estaría al pendiente de todo en lo que él resolvía sus asuntos. Al mismo tiempo, Phineas se había propuesto descansar, ya que no sabía en qué momento todo empeoraría, pero al ver que Pereshati no tenía el medicamento que le daba, se lo terminó anotando en una hoja diciéndole que Mia podía hacérselo, y que cuando no estuviera él, esperaba que siguiera tomándolo, ya que no debía dejar que su cuerpo se debilitara, porque no sabe cómo le afectaría la maldición. Por lo que Pereshati, haciéndole caso, termina yendo a ver a Mia, quien al ver la receta se sorprende, ya que Phineas estaba siendo muy cuidadoso con ella, yendo a preparar la medicina y pidiéndole a Pereshati que le lleve unas hierbas a Phineas, pero cuando las vio, le advierte a Mia que esas son algo peligrosas, pero Mia le dice que no debe de meterse en sus asuntos, ya que ella es médico, además de que sabe que es mejor no sentir el dolor de los episodios, pero termina pidiéndole que mejor le espere afuera, ya que ha estado muy ocupada con los enfermos y heridos que han llegado. Cosa que Pereshati termina confirmando, y cuando una de las asistentes termina tirando las hierbas, ella va a ayudarla, separando todas de nuevo. Momento en el que se queda perdida en sus pensamientos meditando en cómo Phineas la ha ayudado a entender todos los libros difíciles, pero es sacada de sus pensamientos al oír los gritos de Mia, que le decía a uno de sus asistentes que estaba haciendo una medicina en la cual combinó 2 hierbas que terminarían neutralizando sus efectos. En ese momento la palabra neutralizar le dio una idea a Pereshati, por lo que decide ir a ver a Phineas, quien en ese momento estaba teniendo una pesadilla de cómo abandonó todo, porque no quería hacerse cargo de toda la responsabilidad del ducado, incluso dejando a su sobrino Terdeo a un lado, quien en ese momento iba regresando a la mansión, viendo la cara de preocupación de Islet, por lo que fue a ver directamente a Phineas, descubriendo que Pereshati estaba siendo cuestionada por Mia, ya que momentos antes le había contado a Phineas su idea. Le explicó que tal vez los que regresaron en el tiempo aún tenían algo de magia residual en sus cuerpos, cosa que les ayudaba a neutralizar la maldición, cosa que deja pensando a Phineas. Pero Mia no estaba convencida de esa idea, y menos al escuchar que quería ponerle de nuevo aquel grillete. Y al escuchar esto, Terdeo les pide a ambas que salgan de la habitación, ya que quiere pensarlo un poco. Una vez afuera, Mia le grita a Pereshati que está poniendo en peligro a Phineas solo por una idea tonta, que solo quiere experimentar con él, cuando de repente Terdeo salió de la habitación con unas manchas en la ropa, por lo que Mia entra corriendo a la habitación. Phineas estaba grave e incluso recordaba la expresión de Terdeo cuando lo abandonó la primera vez, viendo que en esta ocasión tenía esa misma expresión. Y cuando Pereshati terminó entrando a la habitación, ve como Phineas había iniciado su episodio y estaba a punto de fallecer, por lo que termina poniéndole el grillete, cosa que hace que se quede dormido. Al estar más calmado, Terdeo salió de la habitación, siendo seguido por Pereshati, que al verlo tan ansioso decidió reconfortarlo. Al día siguiente, ella seguía buscando más información que pudiera ayudarlos, trabajando hasta tarde y quedándose dormida, pero terminó siendo despertada por Terdeo, quien llegó a arroparla, aunque al final ambos tuvieron que salir de la biblioteca, ya que Mia se estaba quejando porque ella era la única que estaba limpiando el desastre de Phineas. Y una vez que él despertó, Islet fue a abrazarlo, mientras en el pasillo Pereshati hablaba con Mia, quien le decía que tuvo suerte, ya que su idea pudo haber salido muy mal y que en ese momento no estaría ahí, cosa que Pereshati le confirma, ya que ella sabía muy bien las consecuencias de todo lo que estaba haciendo.
agregando que tal vez todo sería diferente si no tuviera que estar lidiando con alguien que siempre le busca pleito, cosa que irrita a Mia, pero es detenida por la llegada de Phineas, quien la termina poniendo en su lugar, recordándole que le ha dicho que se tiene que comportar y que no puede creer que haya sido tan inmadura, ya que sabe que ha estado molestando e intimidando a Islet. Y después de eso, Phineas y Pereshati terminan yendo a hablar en privado. Él le agradeció que le salvara la vida, aunque ella solo lo ve como un golpe de suerte. Pero Phineas toma lo bueno de esa experiencia, ya que ahora sabe que la maldición Lapillion puede ser anulada por otra maldición, y que la que posee más información al respecto es la princesa. Pero son interrumpidos por la llegada de Islet, quien quería estar con Phineas, por lo que él le termina comentando a Pereshati que debería de salir al pueblo con Terdeo, ya que pronto se desocupará un poco, cosa que deja pensando a Pereshati, ya que se había dado cuenta que desde el incidente con Phineas él había estado muy distante con ella, así que decidió pedirle que salieran juntos, cosa que Vemos aceptó, pero el día que iban a salir, un imprevisto surgió, por lo que Pereshati le dijo que no se preocupara, que lo entendía y que iría con cuidado a recoger las hierbas que le pidieron. Pero la expresión de Pereshati dejó muy desconcertado y preocupado a Terdeo. Una vez que Pereshati llegó a su destino, comenzó a buscar las hierbas que le pidieron, pensando en que desde que Mia le pidió disculpas todo ha sido más incómodo, porque para ella era mucho más fácil lidiar con alguien que siempre la agredía que con alguien que ahora solo la observa, además de que le molesta que esté cerca de Terdeo porque siente que están hablando de ella, y por estar distraída terminó cayéndose por un costado, pero como no fue nada grave decidió quedarse recostada un momento, viendo que al lado había una de las hierbas que buscaba, pero sorprendiéndose al ver cómo Terdeo llegaba a ayudarla. Incluso terminó llevándola a una cabaña cercana para revisar que no tuviera heridas, diciendo que se quedarían en ese lugar. Al principio la situación entre ambos era incómoda, porque no decían nada, pero después Terdeo comenzó a disculparse con Pereshati, explicándole que había estado distante porque no sabía cómo hablar con ella, ya que al ver a Phineas en ese estado no pudo confiar en ella y dudó si podría volver a tratarla como hasta ahora si algo salía mal, cosa por la que había estado pensando todo este tiempo y no sabía cómo decírselo. Pero en ese momento Pereshati le dice que le hubiera gustado que se lo dijera así nada más, ya que si no le decía nada, no sabe qué está pensando, agregando que ella también había tenido momentos difíciles porque no se había habituado a ese lugar. Pero antes de decir más, termina dándole un trago a su bebida, cosa que le causó una quemadura, por lo que Terdeo le pide que no se mueva yendo por algo frío. Aunque en ese momento Pereshati se da cuenta que a pesar de todo lo que ha pasado y de que todo empezó como una forma de sobrevivir, al convivir con él y ver cómo se esfuerza con todo lo que hace, dando siempre lo mejor de sí, decide ir tras él abrazándolo y al final siendo abrazada también por Terdeo. Cuando ambos regresaron al interior de la cabaña, él secaba el pelo de Pereshati y después de que se secaron, por fin pudieron tener una conversación normal, conociéndose un poco más el uno al otro, incluso siendo más abiertos sobre sus sentimientos. Pero a la mañana siguiente, Pereshati termina despertando en una posición muy extraña con el rostro de Terdeo muy cerca al de ella, dándose cuenta que se quedó dormida mientras conversaban, y cuando intentaba alejarse sin hacer ruido fue demasiado tarde porque él despertó, por lo que Pereshati se disculpaba por sus malos hábitos de sueño, cosa que él ya conocía. Y antes de seguir con su camino, Terdeo terminó peinando a Pereshati, pero al notar que no era tan prolijo se disculpó con ella, aunque ella le dice que le gusta, por lo que ambos se sonrojan, pero tomados de las manos siguen su camino, ya que había algo que Terdeo quería mostrarle a Pereshati. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.